La soledad es no saber estar conmigo misma, no estar contenta con estar conmigo misma porque no puedo estar conmigo. Entonces necesito desesperadamente relacionarme con uno, con otro y sentir que hay ruido a mi alrededor. No sé si a ti te pase eso, que de repente sientes que estás rodeada de gente y tienes un profundo sentimiento de ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa con estas personas? Quizás te pase que estés contactando con el arquetipo del huérfano y no te has dado cuenta de la orfandad. Todos tenemos una tendencia natural a la felicidad. Queremos estar felices, contentos y muchas veces tenemos lo necesario para ser felices, pero no lo somos. Algo pasó en el pasado que nos lastimó, que seguimos cargando. Entonces, en esta parte del arquetipo del huérfano, vamos viendo que empieza por el arquetipo del inocente. Cuando somos pequeñitos y lloramos, y somos bebés y algo nos asusta, algo nos incomoda, no sabemos ni qué está pasando, lloramos y llega papá, mamá, la abuelita, la nana, la persona que se supone que nos está cuidando y nos apapacha y empieza a oler y dice, ay, es que estás sucia, por eso estás llorando, por eso te sientes incómoda. Y estamos hablando del principio que empieza con el arquetipo del inocente, que es cuando somos bebés y empezamos a llorar porque algo nos tiene incómodas, no sabemos ni qué. Entonces llega una persona externa, llega una persona que es nuestra cuidadora primaria, papá, mamá, la abuelita, la nana, la muchachita, con quien nos haya, el hermano mayor, y entonces descubre que o tenemos frío y estamos todas heladas, o hay truenos y se oye muy feo y asusta, hay un perro ladrando, o tenemos cólico y se nos pone la pancita dura, o tenemos hambre, o cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace ese adulto? Nos cambia, nos cuida, nos apapacha, nos pone cremita, talco, nos vuelve a poner calientita, nos arrulla y nos vuelve a dormir. Ese es un inocente de lo más lindo, lo más esperado. Cada una de nosotras seguramente recibió muchos apapachos y cuidados cuando éramos chiquitas y algunas veces no. Y ya desde ahí viene una herida. No hubo alguien que fuera conmigo cuando yo me sentía extraña. No hubo alguien que me ayudara a definir qué era mi problema. No hubo alguien que llegara y me dijera cómo resolverlo. Y cuando era chiquita y no lo podía resolver, no hubo quien me lo resolviera. Ahora, no nada más tenemos esa herida, sino vamos creciendo y cuando somos adultas nos vamos encontrando que estamos de inocentes, creyendo que alguien va a venir a rescatarme y hacerme feliz, creyendo que alguien va a venir y me va a dar un aumento de sueldo, creyendo que alguien va a venir y me va a cambiar de puesto, creyendo que alguien me va a venir y me va a decir qué hacer con mis hijos adolescentes que están desorganizados y yo estoy más desorganizada y no sé ni qué onda, creyendo que alguien me va a venir y va a decir, lo que tú tienes es menopausia, y la menopausia es de que tú estés sudando, de que tú estés sofocada, de que se te caigan los cachetitos, de que ya no tengas esa... y no hay alguien que me rescate. Y eso es inocente, ese es el inocente sombreado. Cuando estoy como niñita pensando que alguien externo venga, me diga cuál es mi necesidad, me la defina y además me la resuelva como un bebé. Es tan gráfico el bebé, la metáfora del bebé, que lo podemos entender muy claro. Ahora, tiene el área luminosa, porque en arquetipo hemos comentado varias veces que todo tiene dos lados, el área luminosa, el área sombreada. Cerramos, no vemos y nada más vemos el área luminosa. No queremos ver lo sombreado, nos da miedo, creemos que es lo malo y no necesariamente es lo malo. Es lo que se juzgó como malo, en donde yo me movía y mejor lo echo atrás, a la espalda, al inconsciente o lo olvido. En esa situación podemos nosotros darnos cuenta que estamos llorando como adultas de que alguien venga a rescatarnos, que alguien venga a decirnos estoy enferma, ¿quién me va a llevar al doctor? ¿Quién va a hacer un diagnóstico? Estoy con unos bochornos, estoy de un mugroso genio y un dolor de cabeza. ¿Quién me va a decir tienes menopausia? Nadie te va a venir a rescatar y entonces empiezas a sentirte muy enojada porque nadie te rescata. Y ahí es cuando empezamos a contactar al huérfano.
ese huérfano que tenemos cuando somos chiquitas y queremos compartir algo y la mamá está ocupadísima, el papá está ocupadísimo, están atendiendo al hermano y a mí no, nace un hermano y entonces a mí ya no me pelan, ya no me atienden y eso me da mucho dolor, pero no lo registro. Como todo el mundo dice, ¡ay, tu hermanito, qué lindo que nació! Entonces yo digo, sí, qué bonito que nació, pero en el fondo yo no me siento atendida. Entonces yo como niñita estoy esperando que se den cuenta que me siento sola, que me siento rechazada, que me siento hecha a un lado por el bebé nuevo. Nadie me dice eso. Bueno, cuando somos adultas nos pasa lo mismo. Entonces hoy vamos a ver 3 temas muy concretos. ¿De dónde surge el arquetipo del huérfano? ¿Cómo cacho que yo lo tengo activo? ¿Y qué hago cuando me cacho viviendo el huérfano? Ese arquetipo del huérfano, pero desde su área sombreada. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera explicación de dónde surge el huérfano, de experiencias de abandono, de pérdidas, de separación, que a lo mejor no existió un abandono, pero nosotros lo vivimos como abandono. A lo mejor no perdí a mi mamá, a lo mejor la situación económica fue diferente y mi mamá se tuvo que ir a la calle a trabajar junto con mi papá y yo me sentía abandonada. Entonces no es de que me abandonaron allá en la calle, me dieron una casa de orfandad, de adopción, me sentí huérfana. Porque a lo mejor sí es literal que tú eres una persona huérfana, pero estamos hablando de lo psicológico, del alma. Esta orfandad representa nuestra propia vulnerabilidad. Y ser vulnerable es espantoso porque sientes, si estás desde la orfandad, que cualquiera puede abusar de ti, que te van a dar más trabajo a ti, de que vas a, no sé si les haya pasado, que se quedan sin empleada doméstica y ustedes están haciendo el quehacer, la comida, organizando a los hijos, llevando, trayendo y además trabajan y además tienen esposo y además quieren ponerse bonitas y además tienen que estar sanas y además están con hormonas y además están o en el periodo o con el susto de y estoy embarazada o no estoy embarazada y a lo mejor no era el momento. Entonces tantas cosas que tienes, te sientes una huérfana, te sientes vulnerable porque nadie viene a ayudarte y te sientes frágil y te das cuenta que no eres Superman y que no puedes. Cada una de ustedes puede identificar un momento en el cual se sienten abrumadísimas, overwhelming, así. Es mucho más grande todo lo que viene y se sienten aplastadas y no saben ni por dónde empezar. Esa es una orfandad. Entonces, nazco inocente y cuando me doy cuenta que como adulto actúo como inocente creyendo que alguien va a venir a rescatarme y nadie me rescata, es un dolor de soledad al darme cuenta que nadie me rescata, pero también al darme cuenta que yo no me tengo a mí misma. Porque si me tengo a mí misma, entonces yo misma me rescato. Pero cuando empezamos a tocar la orfandad al inicio, sin hacer un análisis y una reflexión de qué me trae este huérfano a mí como tesoro, de momento lo que siento es una tristeza profunda. Y yo creo que no les tengo que describir a ustedes cómo, porque estoy segura que lo han vivido. Estoy segura que en algún momento han sentido que necesitan apoyo, que alguien les diga qué hacer, que alguien les diga, no te preocupes, yo lo hago por ti. Que venga, que sacarse la lotería, ¿no? Y tener para un chofer y que lleve y traiga y no te partas en 5. Cada una tiene sus propias dolores. Cada una tiene sus propios dolores. Y aquí me doy cuenta que solo puedo expresarme a través del dolor. ¿Y cómo cacho que yo estoy en el arquetipo del huérfano? Si experimentas una sensación profunda de abandono emocional, ese es que estás conectado con tu arquetipo del huérfano. Si cachas que estás luchando con tu sentimiento de inseguridad y te sientes muy insegura, ese es el huérfano. ¿Quién se siente insegura? Quien no confía en nadie. Quien no confía que te van a tomar en cuenta para un trabajo en equipo. Quien no confía que los demás te van a reconocer y valorar. ¿Quién se siente insegura? Ustedes mismas. Identifiquen cuándo me he sentido dudosa de que soy capaz. Pero en el fondo, porque a lo mejor es, no hombre, yo soy una chipocluda extraordinaria,
directora comercial, gerente de piso, soy una extraordinaria psicóloga, yo soy psicóloga, yo soy una... Y cada una puede decir, yo soy muy buena, tengo una buena pareja, o a lo mejor uno dice, no me puedo relacionar con la gente. Tuve un novio y me cortó, tuve una pareja y me mandó a volar. Entonces, en vez de pensar, ¿qué fue lo que pusimos cada una? A lo mejor yo no soy suficiente, a lo mejor no soy guapa, a lo mejor no soy tan inteligente, a lo mejor no soy capaz, a lo mejor no soy deportista, a lo mejor... Y empezamos a pensar muchas cosas que atentan contra nuestra identidad. Ese es un huérfano. Te sientes sola. Te sientes como que la vida es injusta contigo. Claro, le dio a mi hermana, y a mí ¿por qué no? Claro, le dio a mi compañera de trabajo, y a mí ¿por qué no? Te sientes injustamente tratada. Le dan permiso a los demás, pero a mí no. ¿Identificas tú en algún momento en donde hayas visto que otra persona tiene lo que tú estás buscando y tú no lo consigues? Podemos sentir la vida injusta. Y no nos damos cuenta por qué al otro le dieron y a mí no. En dónde están viendo cualidades que yo no tengo. Y si yo lo nombro, entonces a lo mejor me pongo a desarrollarlas, a desarrollar esas cualidades y para la próxima me elijan a mí. Pero yo no soy capaz de diferenciar y discernir. Una de las cualidades de la parte femenina madura de cada una de nosotras es el discernimiento. Esto sí, esto no. ¿Por qué me eligieron a mí? ¿O por qué no me eligieron a mí y sí eligieron a la otra? Pero diciéndolo auténticamente. Bueno, es que la otra sabe francés y los clientes son franceses o los proveedores son franceses. Entonces sí tiene solución. Puedo yo ponerme a estudiar francés. Pero no lo pensamos así de claro cuando estamos en la orfandad. Más bien nos sentimos injustamente tratadas, donde hemos estado trabajando durísimo y no nos dan el ascenso y al otro sí le dan. Y no es injusticia, es ese dolor que cuando éramos chiquitas no nos dieron las mismas oportunidades. Y cuando somos grandes seguimos pensando que no nos van a dar las mismas oportunidades. Por ejemplo, cuando nació un hermanito y ya no fuimos importantes. Y seguimos siendo adultos y seguimos creyendo que que no somos suficientemente importantes y que los demás nos van a ver, tú sí puedes solo y no te toman en cuenta. Y cuando eres adulto, tú sí puedes solo y no te toman en cuenta. Pero ahorita ya eres adulto, tienes otras herramientas. Miren, les voy a platicar una anécdota, les voy a compartir. Cuando llegó el COVID, ¿qué pasó? Todos estábamos en la casa, todo el mundo se conectaba. Yo me conectaba con mis pacientes, con mis alumnas, con mis supervisadas, todo por internet. Pero pues había que hacer la comida. Entonces puse alto y cuando yo tenía tiempo para estudiar o para preparar una conferencia o algo, pues ponía el alto y me iba a preparar comida, el desayuno, la cena. Y luego, son las 7 de la noche, ya terminé. No, vamos a lavar baños para que no nos infectemos. Y luego ya estaba agotada y la ropa. Después de una semana estaba tan agotada y tan enojada diciendo que la vida era una injusta y yo era una huérfana, pobrecita de mí, todo el trabajo era para mí. ¿En qué momento yo le dije a la familia? Momento. La muchachita le dijimos que se fuera a su pueblo. Entonces no tenemos empleada doméstica. Somos 6 personas aquí. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a repartirnos. ¿Quién va a lavar esto? ¿Quién va a trapear? ¿Quién va a sacudir? ¿Quién va a hacer la comida? ¿Qué día hace cada quien la comida? ¿Qué día hace cada quien el desayuno? Según los horarios de cada quien, el que entrara más tarde nos preparaba, el que salía más temprano hacía comida y todo, y entre todos, ¿quién lava? ¿Quién? Y empezamos con muchas reglas. Pero de primera instancia me sentí huérfana. Entonces, no sé si ustedes puedan identificar en donde se han sentido injustamente tratadas, y es porque ustedes no han puesto los límites. Entonces, cuando me siento yo huérfana, entre otras cosas, porque siento que la vida es injusta, porque soy incapaz o desconozco cómo poner límites, porque desconfío de los demás. Si ya me lastimaron antes, no, ya no me van a volver a lastimar, ya no quiero que me lastimen más, y ya no confío en los demás, ya no doy y comparto a los demás las responsabilidades, mi dolor, mi cansancio, ¿sí? Y tenemos una dificultad para relacionarnos íntimamente, profundamente. Puedes tú checar en tu vida
si tus relaciones son profundas, o hablan del clima, organizan eventos, se ríen de chistes, pero te sientes sola cuando estás con las personas. ¿Te sientes así? Porque si te sientes así, estás tocando al huérfano. Y hay que poner muchos límites para poder aclarar: estoy abrumadísima, estoy cansada, ya no puedo ni con mi alma, pero tú eres la que tiene que hablar. Y eso no, nos refleja una sensación de vacío interior y una búsqueda de pertenencia inmensa. Eso es el huérfano. Puedes identificarte tú sintiendo ese vacío a la vez que hace 10 minutos yo decía: ¡wow! La super Juli, qué buen consultorio tengo, mis pacientes siguen adelante, o me acaban de promover y te sientes muy contenta, tuviste una salida muy interesante con un buen galán o con tu marido y de repente estás en silencio y ¿qué onda con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién me va a ayudar a encontrar ese propósito? Nadie. Porque estás sola. Y no es que estés huérfana y nadie te adopte. Es que estás en una edad donde nadie va a venir a responsabilizarse de tus necesidades, de definir cuál es tu necesidad. En este momento tú ya estás en ese momento en el que yo tengo que definir qué es lo que estoy sintiendo y tengo que ver cuál es mi propósito y a dónde quiero llegar, y tengo que ir delimitando los pasos para llegar a ese propósito que yo misma me establezco. Porque ya adulta te das cuenta que eres la única responsable de encontrar esa felicidad, ese equilibrio, ese sentirte una mujer mucho más completa. Ahora, en lo cotidiano yo te pregunto a ti, ¿tienes un tono crítico en las conversaciones, acidita? ¿Te enojas constantemente? ¿Tienes conflictos laborales? ¿Divides a la familia entre no, los que no quieren, los que sí quieren, y no estás encontrando acuerdos? ¿No confías en los demás? ¿Evitas pedir ayuda? Muy bien, estás tocando a tu arquetipo huérfano. Gracias a que tocas el arquetipo huérfano, te das cuenta que si no te responsabilizas tú de tu vida, nadie lo va a hacer, y entonces empiezas a adquirir esa conciencia de qué es lo que quiero. Y empiezas a contactar esa área luminosa que es hacia dónde quiero llegar, y tocas tu siguiente arquetipo, que es el arquetipo del guerrero. El guerrero es el que establece una meta. Ahora sí que en todas las historias un guerrero que hace, hay que defender la patria, hay que defender el castillo, quiero llegar a las cruzadas, quiero llegar a Tierra Santa, quiero llegar a esta meta. ¿Qué es el guerrero? El que quiere llegar a un lugar concreto. Tu propia vida, trátala como una empresa. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? Porque precisamente el área luminosa del huérfano se puede empezar a tocar cuando tenemos un propósito definido de vida. Y a lo mejor dices, el propósito, Juli me pide algo imposible. No, no es imposible, es difícil. Pero puedes decir, bueno, una meta. Quiero correr 5 kilómetros. Este domingo acompañé a una de mis hijas, a dos de mis hijos, a una carrera de 5 kilómetros. Querían correr los 10 kilómetros. Pero fueron realistas, vamos a empezar por 5. Lo mismo yo te pregunto a ti, te pido a ti, establece un objetivo, una meta. Quiero lograr un aumento en mi trabajo, quiero lograr tener una comunicación íntima con uno de mis hijos, porque nada más hablamos de permisos, de climas, de cuestiones prácticas. Quiero estar sana, ese es otro objetivo. Quiero estar sana, ¿qué necesito? Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, entre otras cosas, ¿no? Pero la primera parte es reconocerlo. Cada vez que tienes un conflicto, empezando por tocar esta orfandad que estamos hablando, es ponle nombre. Si tú no le pones nombre, entonces ¿cuál va a ser tu propósito? ¿Cuál va a ser tu meta? Ponle un nombre. Es como, me siento mal, pues ¿con cuál especialista vas a ir? Me duele el estómago. El gastroenterólogo. Es que no puedo ni hablar y ahorita estoy con mi caja de Kleenex. Es que no puedo hablar y es...
ve con el otorrinolaringólogo. Híjole, es que cada vez estoy más ciega, no veo. Tengo que acercarme así para ver y leer. Bueno, pues ve con el oftalmólogo o ve con el que hace los lentes, ¿no? Entonces, así como físicamente tienes que ponerle nombre a qué es lo que estás pasando, lo mismo psicológicamente. Ponle nombre. Me siento sola, no puedo relacionarme con los demás, no puedo pedir ayuda. Me siento sumamente triste porque estoy trabaje por un proyecto y no tiene los resultados que busco. Entonces necesitas pedir ayuda. Un tutor, un mentor, un curso, un seminario, un libro. Todo tiene solución. Pero para que busques cómo solucionarlo, tienes que ponerle nombre. La siguiente paso, porque te voy a dar así por pasos como receta de cocina, que no se dan precisamente en este orden. La segunda es, sé amable contigo. Porque, ¿cómo? ¿Yo débil? ¿Vulnerable? ¿Qué te pasa? Sí, en el momento en que te conoces vulnerable, te das cuenta que algo te duele y le pones luz a esa herida. Cuando te caes en la bicicleta cuando eres chiquito, te raspas toda la rodilla, el codo. No pasa nada, síguele, súbete a la bicicleta y síguele. Hay que ser resilientes. No, momento. Por supuesto que me dolió. Por supuesto que hubo una herida. Por supuesto que me desangré cuando terminé mi relación con fulano o con fulanita. Por supuesto que me dolió en el alma cuando le dieron el puesto a aquella fulana que no ha trabajado todo lo que yo he trabajado. Claro que tenemos que reconocer y tratarnos con cariño y reconocer que nos duele cuando las cosas no suceden como nosotros estábamos esperando. Y más cuando tienes tanta ilusión. Entonces, le pones nombre, te tratas con amabilidad y buscas un mentor. Y no es el mentor de vida, es ¿quién es el especialista en esto? Si definiste que lo que te duele es la garganta, vas con el otorrino. Si es el estómago, pues no vas con el ortopedista. Si defines que te duele el alma, pues vas con un psicólogo. Si no te puedes ni levantar y ya tu fuerza de voluntad no funciona, vas con un psiquiatra porque a lo mejor ya necesitas una medicina. O vas con algún religioso porque no encuentras ese sentido profundo de la vida, del más allá. Depende de lo que tú hayas diagnosticado y definido, es la búsqueda. Necesitas esa red de apoyo. Y esa red de apoyo no nada más es el mentor, que es especialista en eso que te duele, sino también la red de apoyo incluye las amigas, las personas vitamina. Esas personas que te van a contener, te van a apapachar, te van a sostener en el dolor mientras resignificas lo que estás viviendo. Porque habíamos hablado del mago. ¿Qué era el mago? El que transformaba lo que habías vivido en una experiencia de aprendizaje. Pues eso lo vives ya que haya pasado todo. Pero de momento es una orfandad de ¿quién me va a quitar este dolor? ¿Quién me va a quitar este enojo? ¿Quién me va a quitar este sentimiento de injusticia? ¿Por qué a mí me sucedió si yo me comprometí y aquella persona no dio su parte? Entonces ahí vamos creando esas redes de apoyo para ir definiendo, que me ayuden a definir lo que tengo, que me ayuden a encontrar la persona adecuada y me ayuden a pagar el precio por las decisiones que tomo. Porque si yo decido que una persona es dañina en mi empresa, la tengo que despedir, pero me quedo sin esa ayuda. ¿Qué tal si era mi mejor amiga? No mi mejor amiga, por lo menos mi mano derecha. Y me quedo sin esa persona de tanta confianza. Tiene un precio. O cuando yo termino con una relación de una amiga o de mi pareja, es un dolor de decir, y cuando llega la boda, los amigos a quien van a invitar, a melón o a sandía, y me voy a quedar yo fuera. Y además, cuando yo vaya a la mesa de una boda, me van a poner con los solteros, que son puros chavos. Entonces yo acá como que, ¿de qué platico con estos teens, no? O estas millennials, o como le llamen. Entonces esa dificultad, necesitamos esa red de apoyo. Solas no podemos, ¿sí? Y ahí entra otro elemento, que es la resiliencia. Que vamos por el camino felices a toda velocidad porque ya establecimos. Juli me dijo que hiciera un propósito, o ustedes antes ya lo tenían, ya hicieron desde su guerrero los pasos para llegar a ese propósito, y ahí van a toda velocidad y ¡buas! Algo se les viene y no les sale bien,
Y entonces, ¿qué hacen? ¿Tiran la toalla? No, mucha gente dice, levántate y síguele adelante. No, espérate, antes de seguirle adelante, te frenas, te paras e investigas qué pasó, en dónde hubo un conflicto. ¿Sí? Algunos de ustedes conocen el Fórmula 1, cuando hubo el accidente aquel donde chocó un auto en seco y se murió la persona. Fue espantoso, no pararon la Fórmula 1, empezaron a investigar y ¿qué pasó? Dijeron, es que el carro lo tenemos que dividir en 3 partes para que cuando haya el choque se rompa el carro y el chofer no reciba todo el impacto, y entonces en los siguientes choques ya no recibió el chofer, el piloto ya no recibió todo el impacto y sobrevivió. Y luego en la primera que hubo un incendio y se murió achicharrado y muerto, espantosamente quemada la persona, empezaron a investigar y fueron a investigar con la NASA, con los bomberos, y empezaron a investigar qué tenemos que hacer y empezaron a crear los guantes, los trajes, las máscaras, los cascos, todo para que no se quemaran. Eso es la resiliencia. Te paras, investigas qué debemos de hacer para que no vuelva a suceder. Eso es aprendizaje. Metiste la petota con de tus hijos, te enojaste espantosamente y te paraste a medianoche en plena carretera y dices, te bajas de mi coche, en este lugar ya estoy harta, te bajas de mi coche, no quieres vivir las consecuencias, te vas de mi coche, y lo sacas y te vas y se saltan, y si llega una pantera y se lo come. Bueno, no vivimos en la selva, pero empiezas a sentirte miserable. Metí la patota. ¿Qué pasó? ¿Qué me llevó a ese enojo de esa manera? Se supone que yo era la adulta. Yo era la que tenía que conservar la calma y darle calma al caos del hijo. Y empiezas a analizar qué pasó. ¿Qué? ¿Vas a tirar la toalla y dejar de ser mamá? No. Y va a seguir habiendo conflictos con esa persona, con ese hijo. Entonces te tienes que parar y analizar qué pasó que te llevó a algo tan horroroso como de bajar del coche a tu hijo en la noche, ahí en la ciudad más violenta, una de las más violentas del mundo, que es la Ciudad de México. No sé de dónde vengan ustedes, pero en donde yo vivo, la Ciudad de México, no dejas a un hijo en la banqueta en la noche. Y en el trabajo puedes también encontrar muchas dificultades. Entonces, ¿cómo puedes tú salir del área sombría y dolorosa del huérfano? Una de las razones es ser resiliente. Seguir tu camino, y cuando te atoras, analizar qué pasó. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te llevó a ese lugar donde tú perdiste el control? Porque cuando tú te enojas, le diste el poder al otro. Perdiste el control tú, perdiste el poder. Se lo diste al otro para que él tuviera la capacidad de sacarte de tus casillas y enojarte. Entonces aquí, como dicen, el que se enoja pierde. Tú perdiste esa posibilidad de vincularte con tu hijo y darte cuenta qué caos traía en su cabeza y en su corazón. Y si de alguna manera podías ayudarle, o a lo mejor con escucharlo ya lo ibas a contener. Esa resiliencia es encontrarle significado a los errores y aprender de los errores. Otro punto en mi receta de cocina sobre cómo salir de la sombra del huérfano es cuando desarrollas un sentido de pertenencia. Me pertenezco a mí misma. Cuando identificas de que te perteneces a ti, entonces te tienes y te posees a ti. Y dices, ¿qué me gusta, qué no me gusta, qué me duele, qué no me duele? ¿Qué me ilusiona? ¿Qué me apasiona? ¿En dónde no puedo meter toda mi energía? ¿En dónde sí puedo meter mi energía? ¿Y en dónde hay precios que no puedo pagar? ¿En dónde cuando veo los precios digo, no importa, aunque pierda la imagen de X, pero yo no puedo pagar ese precio y me quedo? O cuando dices, lo que gano es más valioso que lo que pierdo. Cuando en apariencia lo que gano es muy poquito y lo que pierdo es muchísimo, pero cuando yo soy profunda, honrada conmigo misma y hablo con sinceridad, mi corazón va definiendo qué realmente es lo que importa en mi vida y a qué sí estoy dispuesta a soltar. Y eso me lleva a tener ese sentido de pertenencia que decíamos. ¿Qué es la orfandad? No pertenecer a nada, no pertenecer a nadie. Y algunas veces sí tenemos oportunidad de tener esa conexión y decir,
pues me voy al grupo de macramé. Y entonces estoy ahí trabajando, haciendo nudos lindos con las señoras. Me pertenezco al grupo de las psicólogas. Y entonces ahí vas. Pertenezco al grupo de algunas de las primas, de las hermanas, de la familia. Pertenezco a los 10 Carrillo, que es mi familia, ¿no? Pertenezco, y a lo mejor no tenemos esa posibilidad. Pero aunque la tengamos, al final esa fortaleza interna y esa capacidad de diferenciarnos que habíamos hablado, de que eso es lo que tú opinas y yo qué opino. Eso es lo que vivió esa persona por la cual le dieron un aumento a ella y no me lo dieron a mí. Entonces voy diferenciando y dejando esa idea de que la vida es injusta conmigo. No, diferencia. ¿Qué pasó que a ti no te lo dieron y al otro sí? Que tú percibiste que al otro le dieron y a ti no te dieron. Porque muchas veces son las percepciones. ¿Saben? El cerebro es valiosísimo, hermoso, porque se asusta ante situaciones reales o no reales. Les ha pasado en el cine que se está cayendo el avión, y están todos asustadísimos, y hasta sienten así de que se les hace el estómago porque viene, y tú, ay, tranquila, Juli, ¿para qué te azotas? Es una película. Además, Brad Pitt no va a morir, no pueden matar al héroe. Y sin embargo, nuestro cerebro está estresado. Bien, así como se ve en una película y estás asustadísima, pues en la vida real también sucede. Hay cosas que tú percibes como algo espantoso y no son espantosas, las percibiste mal. Y este cerebro te hace generar cortisol para estar lista para lo que viene espantoso y poder huir y salvar tu vida. Y no necesitas ese cortisol. Percibiste mal las cosas. ¿Por qué las percibiste mal? Porque tienes una herida de la infancia. Tienes heridas. Esas heridas es preguntarte, me sentí rechazada, me sentí abandonada, me sentí humillada, me sentí traicionada, sentí que fueron injustos conmigo. Porque esas heridas las traemos repitiendo en nuestra edad adulta y nos llevan a tocar mucha orfandad. Y cada una hay que ponerles nombre, como le dijimos, ponerle nombre, tratarnos con cariño, ver cuál es la necesidad atrás de esa herida. Mi necesidad era ser vista, me estoy viendo a mí misma. Mi necesidad era que no me rechazaran. Voy a un lugar donde me dicen que todo el mundo va de saquito y todo elegante y yo voy de pants. Y para empezar, ¿cómo? Yo olvidé cómo se dice. Mira, la gente te trata como te ven, ¿no? Entonces eso es injusto. El chiste es que vean tu interior, tu valor, tu corazón. Pues si vienes toda fachuda, también fachudamente, ¿no? La cuestión es, si tú te sientes huérfana, puedes estar trayendo una herida de la infancia que le estás repite y repite en tu edad adulta y que te impide tener esas relaciones interpersonales íntimas. Entonces, ahí también te invito a que cheques, como último punto, tus creencias limitantes. Porque tú puedes creer algo y ya vives en otra circunstancia. Puedes tú venir de, mi abuelo era refugiado español porque los franquistas, momento, ya no estás ahí. O la bisabuela que vivió en la revolución y que le llegaba un saco de arroz y un saco de frijol y lo guardaba y le daba a cada hijo un poquito cada día. Se morían de hambre, pero comían un poquito porque había que cuidar que les alcanzara el arroz y los frijoles porque había recesión, había guerra. Es más, lo escondía porque no sabía si habían ladrones que también tenían hambre y se metían en la casa a llevarse el arroz y los frijoles y hasta mataban a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que le da esa escasez al hijo, el hijo se lo da a la mamá y yo a lo mejor soy alguien que está midiendo las cosas cuidadosamente cuando ya estamos en una situación completamente diferente y podemos comprar arroz. Entonces estamos viviendo una situación diferente que ya no es la guerra, pero lo seguimos repitiendo. Y esto es algo que se puede ver muy fácil porque lo ves. Tienes hambre y te dan media concha porque la otra media te la van a dar el día siguiente. ¿Y por qué no me puedo comer la concha completa? Y más si vengo en un entrenamiento de natación, ¿no?
tengo hambre. No, es media concha y mañana te vas a comer la otra media concha. Revísalo. Revisa en dónde tú estás repitiendo tradiciones que no te has cuestionado. El matrimonio es para siempre. ¿De verdad? El matrimonio es para tener hijos. ¿De verdad? Todos los hijos que mande Dios. ¿De verdad? Es que una pareja tiene que tener hijos. No puede existir una mujer. Ya olvídate la pareja. La mujer se casa. ¿Y por qué se tiene que casar? Es que no puede ser una profesional que no tenga hijos. Y son tantos cuestionamientos que traemos en automático. ¿Las mujeres son para servir o las mujeres son un complemento? Las mujeres, aunque trabajan, llegan y tienen que atenderla y administrar la casa, y el hombre llega y se descansa. Oye, no, ambos trabajan. Viví 2 años en Estados Unidos y me impresionó muchísimo cómo hombres, mujeres, todos llegan, meten a la lavadora, a la secadora, me lavan, preparan comida, porque no hay empleadas domésticas. Las hay, contratas a alguien y viene y limpia toda tu casa un día a la semana y vives en una casa muy limpia, todo es hermético. Pero ahí vas aprendiendo que, hombre, no se les cae nada a los hombres, no se les cae una mano por andar cocinando. Y de repente regresas de Estados Unidos a México y ¿por qué los hombres ahora otra vez no van a hacer la cocina? Por supuesto que la hacen y son muchos pleitos. Y algo que habíamos hablado al principio es de dónde viene la orfandad de muchas partes, pero una de ellas es el no saber poner límites. Tienes que poner límites para que entonces tú también seas considerada como todos los demás y te atiendan, te apapachen, te provean, te apoyen, te ayuden, pero no te van a ayudar si tú no lo haces. Y te voy a compartir una última anécdota antes de que se nos acabe el tiempo. Hace mucho, todavía no teníamos hijos, mi marido y yo, y estaba yo haciendo todo mi doctorado para ser analista junguiana. Eran 4 o 5 años de formación. Entonces, antes de eso, antes de entrar a mi formación, mi marido salía, voy a Boston, yo voy contigo, y cancelaba pacientes. Y para la siguiente vez, no, es que voy a Atlanta, yo voy contigo, y cancelaba pacientes. Pero y así, cancelaba, y yo me iba con él y me la pasaba increíble. No, la pasamos estupendo. Pero ¿qué pasó? Que cuando empecé yo mi doctorado, yo no podía faltar una sola vez porque me atrasaba muchísimo. Y además empecé a descubrir el valor de mis pacientes, de la psique, el respeto que se requería de la psique. Si mi paciente no se trataba con respeto y no se cuidaba, yo no podía no respetarlo y cuidarlo cuando todos los martes nos tocaba terapia. Entonces, si yo estoy para ti, si tú fallas para ti mismo, es que así te estás tratando. Pero yo tenía que darle el ejemplo y no lo podía cancelar. Yo no cancelaba a ningún paciente porque le estaba diciendo, yo sí respeto tu psique y tú más te vale que te respetes 1 hora a la semana donde se para el mundo y estás para ti. Porque estás como huérfano y no te das el tiempo y el único responsable de poner esos límites eres tú mismo. Entonces yo ya entré a todo este análisis junguiano y esta corriente donde respetaba a los demás. Entonces mi marido, que fue lo que dijo en el primer viaje que tuvo, ahí cuando yo empecé mi formación, pues cancela. Me dio una ofendida espantosa. ¿Cómo que cancele? ¿Que no valoras a mis pacientes? ¿Por qué quieres que yo cancele? Lo tuyo es importante y lo mío no. Claro, los hombres, el trabajo de los hombres es valiosísimo, el trabajo de las mujeres no. Y empecé yo a echarme todo un pleito. Y no me di cuenta que yo siempre cancelaba cuando él tenía un viaje. Y ahora de la nada me había cambiado. Abusada. Yo estaba muy enojada porque él no estaba valorando mi vida profesional. Era yo quien no la había validado, no la había valorado y la botaba por irme con él de viaje. Entonces el problema no era él, era yo, que nunca le dije, ya cambié mi manera profesional de trabajar, mi manera de tocar la psique de mis pacientes es diferente ahora, con muchísimo respeto. Y si yo les estoy exigiendo que se vean, yo no puedo no verlos y cancelarlos. Si yo les estoy diciendo que ellos son primero antes que otra cosa, pues yo soy la que tengo que decirle, tú eres primero antes de irme de viaje con mi marido, ¿no? Porque estoy eligiendo ser analista junguiana que quiere todo ese cuidado al alma. Ahí estaba yo enojadísima por una injusticia
que en realidad le estaba yo provocando porque no había establecido límites. Ese es un ejemplo muy claro de cómo es cuando yo no establecí límites al principio y cuando los cambié me enojé. Ahí el culpable no era el otro. Y ahí entonces es otro ejemplo de lo que es la discriminación que les había comentado. ¿Cómo salimos nosotros de ese dolor de la orfandad? Discriminando. Antes sí votaba yo mi trabajo por mi marido, ahora ya no. ¿Cuál es la diferencia? Estoy tratando diferente a mis pacientes como psicóloga. Me estoy viviendo mi profesión de una manera diferente. Pero la tengo que comunicar. Si yo no comunico y cada uno de ustedes no comunican al otro, que han descubierto una nueva manera de vivir, las van a rechazar, se van a enojar con ustedes, se van a tener conflictos y se van a quedar solas, huérfanas, se van a quedar en la orfandad. Entonces, bueno, de una u otra manera hemos estado viendo de dónde surge el huérfano, cómo lo cacho en mi vida y qué hacer para salir del área sombreada, que es el sentirme enojada, triste, sola y con dolor, a tocar el área luminosa, tocar el área luminosa del arquetipo del huérfano, que es crear redes de apoyo, conseguir tutores, establecer límites, vivir con resiliencia, discriminar. Hasta aquí es lo que les puedo compartir sobre el huérfano. Hay muchísimo más que podemos profundizar. El paso número 1 del huérfano es ponle nombre. Así que pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, porque no han estado para mí, sino para ustedes. Espero que algo de esto les haga reverberar para definir en dónde está su orfandad. Todos tenemos momentos de orfandad en donde yo estoy huérfana y lo estoy viviendo desde el área sombreada, y qué elementos tengo que desarrollar de reflexión para pasar a mi lado luminoso y poder ser una mujer, una persona mucho más completa, que incluya las áreas luminosas del huérfano, porque lo necesito. Si yo no me relaciono con gente para vivir, pues no puedo vivir completa. Necesito de mi orfandad, necesito de mi inocente, el primero que hablamos, el inocente, para tener la fe y la esperanza de que voy a lograr las cosas. Y necesito el huérfano para crear esos redes de apoyo, ese saberme hablar, saber hacer un diagnóstico de lo que siento y saber vivir con mi vulnerabilidad. Porque eso soy vulnerable, por supuesto. Pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto, nos vemos en Arquetipa.